Hola. Hola. Denme un minuto. Hola, hola, hola. Tengo que empezar la clase. Nos vemos después. Chao. Y ahora sí. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, aquí corriendo hoy día con cosas domésticas. Bien, gracias. Corriendo, no todos los días son tranquilos. Así que quería saber cómo estaban ustedes, primero que nada, todos los que están presentes. Bien. Bien, Bien, profesora, gracias. Ojalá usted igual. ya espero que podamos comenzar ahora sí, retomar las clases. Quiero saber si han echado una mirada a los PPT que he ido subiendo. ¿Han podido mirar o no? No, ¿Puede echarle una mirada o no? yo ahora sí voy a intentar darme el tiempo, pero yo no había podido antes. Ya. Vicente, súbele un poquito el volumen a tu computador porque se te escucha muy bajito. ¿Ya? Ya. A ver, esta semana la idea es retomar un poco lo que dejamos en el camino, ¿ya? Nosotros alcanzamos a hacer 2 clases, creo, 3, ya me olvidé. ¿Alguien se acuerda? 2 clases. 2 clases, ya. Prácticamente hicimos la introducción del curso, ¿ya? No alcanzamos a hacer mucho más. Entonces, yo voy a retomar hoy día la clase 3. Después yo hice un repaso online, no sé si alguien lo vio, eh, sobre las 2 primeras clases y la tercera, ¿ya? Entonces, yo voy a retomar desde ahí, desde la tercera, hoy día. Vamos a ver la tercera, que son conceptos generales, básicamente. Y la cuarta, que ya nos vamos metiendo de lleno a las teorías de alguna manera, ¿ya? Así que voy a bajar mi video para que no les gaste mucho datos a ustedes tampoco, ¿ok? Porque además si estoy con video y con compartir pantalla ocupa mucho, ¿ya? Voy a ir a buscar la PPT para compartirla, ¿vale? Así que para que pesquen sus lápices y tomen apunte. Voy a sacar acá. Ahí. Estaba metida en otro curso, espérame. Y dije, vamos, estoy pasando esta materia acá. Ya. Entonces, vamos a ir al... Yo voy a ir explicando, igual estas PPT están en el sistema, los tienen tanto en el aula virtual como en la carpeta, ¿cierto?, que nosotros armamos de Gmail para que puedan recurrir ahí a buscarla, ¿ya? Pero estos materiales ya están en el sistema, ¿ya?
Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Entonces ustedes van a poder ver que todos estos PPT tienen un audio acá, ¿ya? Este audio es una explicación de lo que aparece en la PPT, ¿ok? Así que yo voy a seguir con el método que es, ustedes leen, estudian la PPT, y en la clase ustedes me preguntan sobre dudas que tengan de la PPT, ¿ya? Para que en el fondo vayamos aprovechando las clases más bien en resolver dudas que en que yo me ponga a hablar 1 hora, ¿ya? O 2 horas, que debe ser una lata. Bueno, en esta clase lo que vimos principalmente fue el concepto de la comunicación. ¿Qué es comunicación? ¿Ya? De alguna manera en las 2 primeras clases nosotros nos tratamos de acercar, ¿cierto?, a este concepto, un poco desde la historia, desde lo que decían distintos autores, desde, por ejemplo, también planteábamos que la comunicación es parte de una ciencia, ¿cierto? Hasta el día de hoy se debate si es una ciencia o no es una ciencia, ¿ya? Etcétera. Obviamente nosotros nos vamos a quedar con lo que dicen los comunicólogos, ¿ya? O lo que se ha estudiado desde la comunicación, ¿ya? Lo importante acá es que cuando nosotros estamos hablando de comunicación, ¿cierto? Como dice aquí la lámina, la comunicación se utiliza en distintos contextos y tiene una variedad de sentidos, ¿cierto? Que a veces obviamente provoca confusiones o dudas, ¿ya? En todas las áreas, o en la mayoría de las ciencias, como ustedes se van a dar cuenta, se utiliza el término de comunicación, desde, por ejemplo, la informática, que después más adelante nos vamos a meter con ese modelo, hasta, por ejemplo, en la biología, en la sociología, en la psicología, ¿ya? En distintas áreas se habla de comunicación, ¿ya? Obviamente, el fenómeno o lo que llamamos comunicación, ¿cierto?, va a depender de en qué contexto, ¿cierto?, se va a utilizar, ¿ya? En el caso de nosotros, tiene que ver, o lo que vamos a estudiar nosotros en este ramo, que se llama teoría de la comunicación, tiene que ver obviamente con las relaciones, ¿ya? Las relaciones y cómo esa comunicación, ¿cierto?, funciona cuando alguien nos quiere mandar un mensaje, cuando alguien se quiere relacionar con nosotros o nosotros nos queremos relacionar con un otro, ¿ya? Acuérdense que en las primeras láminas o las primeras clases nosotros hablábamos, ¿cierto?, de que la comunicación es relación. Si no hay relación, no hay comunicación, ¿ya? Eso obviamente es un concepto que se ha ido madurando con los años, porque los primeros modelos de comunicación no hablaban de esto de que era relación, ¿no? No se hablaba de eso. Por lo tanto, es algo que se ha definido más bien ahora, recientemente. Recientemente estoy hablando hace 20 años atrás. Ya en la academia levantar una nueva teoría demora décadas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar cierta comunicación, obviamente vamos a darle cierto sentido y le vamos a dar cierta connotación. Después ustedes van a, más adelante probablemente van a conocer, por ejemplo, en teoría de la imagen se trabaja mucho con el tema de los significados, ¿ya? O la semántica, ¿ya? Frente a una misma frase yo quiero decir distintas cosas, ¿ya? O, por ejemplo, la comunicación no verbal, que también es un tema que nosotros abordamos acá, ¿cierto? Cuando yo digo algo, pero con mi cuerpo estoy comunicando otra cosa, ¿ya? O, por ejemplo, el lenguaje paraverbal, ¿cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, una frase en un tono, obviamente tiene otra connotación si lo digo en otro tono, ¿ya? Esto uno lo escucha todos los días
Ya, lo que pasa es que no pone atención y sabe, ¿cierto? Porque hay ciertos códigos, que también vamos a hablar de eso, hay ciertos códigos del lenguaje que uno maneja, ¿ya? Por un tema cultural, ¿no? Entonces, de hecho, aquí yo les pongo una fotografía, ¿cierto? De una publicidad X, donde en el fondo se entiende, ¿cierto? Se utilizan códigos culturales, ¿cierto? Donde se entiende lo que me quiere decir el mensaje, ¿no? Por ejemplo, las papas fritas y los paréntesis hacia afuera, ¿cierto? Nos está señalando, nos está comunicando, ¿cierto? Que eso engorda. No así, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿ya? O la Coca Light, dice ahí. Nosotros miramos esto y lo entendemos, porque son códigos culturales, ¿ya? Esto está cargado de significación, todo está cargado de significación en la comunicación, ¿ya? Por eso aquí se habla de por qué depende el contexto, ¿cierto? Y la situación. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Igual es bueno que tengamos interacción. No, profe, por mi parte ninguna. Ya. Otro concepto importante, o sea, otra cosa importante en el concepto de la comunicación, ¿cierto? Es que se habla de que la comunicación es polisémica, ¿ya? Es decir, lo que les adelantaba al principio, ¿cierto? Existen distintos significados para el mismo término, y eso, por ejemplo, lo podemos ver en el lenguaje, ¿ya? Si uno estudia el lenguaje y va a los significados, por ejemplo, de una palabra X, vamos a poder ver que esa palabra tiene distintos significados, dependiendo del uso que se le dé, ¿ya? Por lo tanto, la comunicación también, ¿ya? El ejemplo que les di recién, dependiendo del contexto en que yo utilice una frase, un gesto o una mirada, ¿cierto? Va a tener, obviamente, un significado distinto. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, te amo, va a tener un significado de amor filial, ¿ya? Si yo le digo eso mismo a un hombre, ¿cierto? A una pareja, no va a tener un significado ya no filial, ¿cierto? Sino que relacional, de pareja. Fíjense que es la misma palabra, a lo mejor en el mismo tono incluso, pero depende de quién se lo diga y en qué contexto lo diga, ¿ya? Otro elemento para que sea por eso es polisémico, tiene más de un significado, ¿ya? Igual que la semántica. También otro elemento que yo planteo acá, ¿cierto? Que existe la comunicación como interacción funcional y la comunicación como interacción semántica, ¿ya? Hay momentos en que uno se comunica porque solo está entregando información. Acuérdense de lo que veíamos en las primeras clases, que hablábamos de que la comunicación no solo es información, también es relación, ¿ya? Pero a veces se utiliza la comunicación solamente para entregar información, ¿ya? Por ejemplo, yo les escribo un mail a ustedes donde les digo, la próxima semana, no sé, hay que traer un ejercicio de tal cosa, ¿ok? Y ese tipo de comunicación es totalmente funcional, ¿ya? Sin embargo, después cuando nosotros nos reunimos en esta clase, qué sé yo, y empezamos a conversar sobre el ejercicio y empieza a tomar distintos tonos la conversación, ¿cierto? Más bien de comprensión, no estamos, hay interacción, etcétera. Por lo tanto, la comunicación se transforma más bien en una relación, ¿cierto? Semántica. Hay una interacción semántica. Cuando hablamos de lo semántico es que tiene significados, tiene otros significados, ¿ya? Y aquí obviamente les pongo un ejemplo, les pongo que no es lo mismo hablar de comunicación en el nivel ecológico, ¿cierto? Donde se estudian las relaciones de los animales o de las especies, ¿cierto? Y su entorno, que hablar, por ejemplo, de la comunicación entre instituciones y clientes, ¿cierto? O
entre, no sé, cuando hay campañas políticas, si yo analizo la campaña política de algún candidato o candidata, ¿cierto? Y cuáles son los mensajes que quiere mandar a sus posibles votantes, ¿cierto? Van a ser otro tipo de, ahí hay otras relaciones, ¿ya? Hasta acá, ¿se entiende lo que es polisémico? Sí, sí se entiende. Ya. Bueno, ¿cuáles son los contextos de la comunicación? Básicamente son tres, ¿ya? ¿En qué contexto se da la comunicación? ¿Cierto? Siempre la comunicación tiene un contexto cultural, ¿ya? Siempre. O sea, nosotros nos comunicamos con un otro dentro de un contexto social, dentro de un contexto cultural, ¿cierto? Probablemente nosotros vamos a comunicarnos tanto verbal como no verbalmente, ¿cierto? En un contexto de una forma y en otro contexto de otra forma, ¿ya? Por ejemplo, en una clase probablemente voy a ocupar un lenguaje mucho más formal, ¿ya? Con mis amigos y amigas voy a usar un lenguaje mucho más informal, ¿ya? Lo mismo pasa con el contexto situacional, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, con las actitudes psicológicas, sociológicas y físicas, ¿ya? Por ejemplo, estos son ejemplos, pueden haber más de lo que yo estoy señalando, ¿ya? Voy a usar, por ejemplo, si voy a trabajar y en este trabajo todos vistan formalmente, lo más probable es que yo asuma ese contexto situacional, ¿ya? Y voy a vestir formalmente, ¿ya? Y en el caso de la urgencia tiene que ver con la necesidad de comunicar, ¿cierto? Hay un axioma, ¿cierto? Los axiomas son verdades que no se contradicen, ya que dicen que es imposible no comunicar. Todos estamos comunicando de alguna manera, ¿ya? Tanto verbal como no verbal, ¿ya? Sin embargo, existe esta necesidad siempre. Yo les pongo ahí un ejemplo de, por ejemplo, si hay alguien cercano que le pasa algo, uno y lo que hace inmediatamente es como que necesita, ¿cierto?, comunicarse con alguien y contarle, ¿no? Oye, tal persona murió, por ejemplo, cuando se muere alguien cercano, ¿no? Y uno queda como impactado. Lo primero que hace es compartir esa información, ¿ya? Les puse un ejemplo muy, muy cotidiano, ¿ya? Pero también cuando hablamos de la urgencia de comunicar, nos estamos refiriendo a esta cosa de que es imposible no comunicar, ¿ya? Yo siempre voy a estar comunicando, aunque los silencios comunican, la forma de vestir comunica, la forma de hablar comunica, constantemente uno está entregando señales, ¿ya? Y bueno, después hablo de Battenson, ¿cierto? Este señor que es un señor que ha estudiado mucho el tema de la comunicación, ¿ya? Y él plantea, y voy a leer textual para después explicar la cita, dice dice, el concepto de comunicación incluye todos los procesos mediante los cuales los seres humanos se influyen mutuamente, es decir, todos los elementos comunicativos que nosotros tenemos, físicos, psicológicos, sociológicos, ¿cierto?, verbales y no verbales, se utilizan, él habla de influirse mutuamente, claro, porque cuando yo estoy conversando con alguien, estoy entregando mi punto de vista, por ejemplo, sobre una situación en particular, yo lo que busco es influir en el otro, es que el otro cambie de opinión. Ya después vamos a ver teoría de la persuasión y se van a dar cuenta de que hay elementos, ¿cierto?, que evidentemente influyen, ¿ya? Entonces la comunicación, dice, hace posible la relación entre las personas y está determinada por el contexto en el que se produce. Un poco lo que hablábamos en las láminas anteriores, ¿ya? Es decir, toda comunicación exige un contexto, ¿ya? Porque sin este no hay significado.
Esto es súper importante, esta parte de la definición, porque cuando yo estoy hablando, cuando me estoy comunicando dentro de un contexto, ¿cierto? Perdón que voy a estornudar. Obviamente el contexto también le va a dar significado a las palabras, a las frases en las que estamos hablando, ¿ya? Después, por ejemplo, en el capítulo que nosotros vemos sobre comunicación no verbal, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el tema de la proxémica es muy importante, ¿ya? O, por ejemplo, la distancia social que yo tengo con una persona, ¿ya? Yo puedo desde lejos determinar cuando dos personas están conversando por su nivel de acercamiento que tiene con otra persona, ¿cierto? Si tienen una relación más íntima o no, ¿ya? Y va a depender, obviamente, también de otros factores, pero por ejemplo, ese es un factor que yo podría determinar y decir, ok, estas personas no, están discutiendo, pero son personas que tienen una relación más íntima o no, a lo mejor son personas que tienen una relación más bien social, ¿ya? Por lo tanto, los gestos, las miradas y todas esas cosas van a entregar significado a esa escena, ¿ya? Nosotros lo vemos todo el tiempo en la televisión y en la vida cotidiana, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profesora, Diga. yo le quería hacer un alcance que en el PPT que me llegó a mí al Drive, ¿Ya? la parte que está arriba del recuadro de Bateson, Ajá. donde dice contexto de la comunicación, ese recuadro en mi PPT está en blanco. ¿Está en blanco? Ya, te voy a mandar te puedo mandar un PDF, Ya, ¿ya? profesor. Ya, acuérdame, ¿ya? Listo, profe. Ya. Ya. Pero igual le entiendo lo que está diciendo, todo lo que ha explicado hasta el momento, que usted dice que, bueno, que la comunicación es polisémica, es decir, que tiene varios significados, una palabra o una frase Ya, quizá también, puede tener exactamente, varios significados de acuerdo al contexto, ¿cierto? Que todo se da de acuerdo al contexto y la situación. Si no exactamente. es... Ya, profesora, gracias. Ya, vamos a ver acá, vamos a ver dos tipos de comunicación, ¿ya? Que obviamente tiene que ver con el contexto, con estas cosas, ¿cierto? Con el tema situacional, ¿ya? No sé si se puede ver directamente, se supone que yo lo había dejado marcado, ya. Y después los vamos a comentar, ¿ya? Quiero que me digan, ¿se ve la pantalla en la nueva pantalla? Se ve solamente la publicidad y emociones del PPT, ¿eso? Sí, no se ve la otra pantalla, ¿no? Ahora la vemos a usted. Ya, espérenme, es que cambié de pantalla. Ya, y ahora sí se ve. Sí, profe, ahora se Ya, ve. ya. Sí. Vamos, yo creo que esto ustedes lo vieron, pero quiero que lo vean para que después lo comentemos, ¿ya? Cada vez que nos ahogan, inflamos el pecho. Cada vez que nos botan, nos levantamos con más fuerza. Gracias, vieja Pupi. Una vez trataron de enterrarnos, Estamos bien en el refugio Los 33. pero volvimos a nacer. Y cuando trataron de callarnos, cantamos más fuerte que nunca. Los chilenos nunca nos rendimos. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Es solo para Chile! ¡Es solo para Chile! ¡Alexis! ¿Y sabes por qué? Porque siempre estamos juntos. Y ahora tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Cómo? Separándonos. Ya volveremos a abrazarnos, a darnos besos. Que no lo hagamos ahora no significa que no nos queramos. Tenemos que seguir unidos,
pero tomando distancia, 1 metro, o incluso a veces más. Si hay un pueblo que sabe pararse y seguir caminando, somos nosotros. Ya a este virus le vamos a ganar entre todos, porque si hay un país que sabe ganarle a las catástrofes, ese es Chile. Porque yo amo la sangre de Arturo, de Lautaro, de Violeta, de Manuel, de Anita, de Gabriela, de Mario, de Alexis, de Gary, de Marta, de Jaime, de Jimena, de Julia, de Héctor y de 18 millones de variantes. ¡Viva Chile! Ya. Voy a compartir la otra pantalla ahora. Ya, se ve la pantalla del PPT, ¿no? Ya. Vamos entonces. Primero, quisiera preguntarles, ¿qué les produce la campaña del gobierno? ¿Qué les pasa cuando la vieron? ¿Qué efectos produjo? En relación a las imágenes que iba mostrando, ¿cierto? ¿Qué ocurría? Uno se emociona, que dan, bueno, nos recuerda situaciones felices en las que se obtuvieron triunfos o personajes que representan esos momentos y nos muestran imágenes en las que Chile estuvo mal en distintas situaciones y se salió como a flote, como a la luz, como en el caso de los mineros, como, Ujú. como un triunfo. Sí, entonces evoca nuestras emociones como que da esos orgullos que uno sintió en esos momentos, cuando rescataron a los mineros, cuando ganaron las distintas copas, otras situaciones en las que hubieron fenómenos naturales en los que hubo problemas con personas y después se salió como adelante. Ujú. ¿Qué más? Como Que participen los demás también. Muy bien, Carolina. Como esperanzador, Ya. porque a pesar como de todo el caos que hay, tratan de ver como la parte bonita de todo para que al final uno igual se cuide y pueda volver a toda la felicidad que estaba más o menos instaurada en la sociedad. Ujú. ¿Qué mensajes ocultos hay aquí en este video? O que ustedes sientan que es... Porque claro, me dicen, apela a las emociones, ¿cierto? Claro, se apela a íconos, podríamos hablar de íconos, ¿no? De, por ejemplo, cuando hablan de los mineros, a íconos de catástrofes, ¿no? A íconos de sacrificio, a íconos de... O sea, hay una serie de elementos semánticos acá a las que apela esta campaña. Miremoslo más que campaña, eh, a la comunicación, ¿cierto? Que hay detrás de esto, ¿cierto? La comunicación siempre cuando ustedes, a lo mejor el día de mañana, como periodistas, ¿cierto? Y trabajen para una organización, pensemos, no sé, a lo mejor medioambiental o política o lo que sea, ¿cierto? Van a tener que diseñar cosas o van a tener que pensar en mensajes, ¿cierto? Que permitan y que logren conectarse con la gente, ¿ya? ¿Qué es lo que busca esta campaña? Marcial, ¿qué es lo que busca esta campaña?
o Matías, que me responda. Profe, yo creo que lo que promueve la campaña es lo mismo que se está promoviendo últimamente, a no salir de la casa y mantener distancia para pasar luego esto del COVID. Ya, ¿y a qué recursos recurre la campaña? ¿A qué recursos comunicativos? Mm, o sea, yo creo como a hacerle ver a todos que se puede superar la crisis de alguna manera, como siempre lo hemos hecho. Ya, ese es el mensaje, pero ¿cuáles son los recursos comunicativos? Mm, ¿Alguien que pueda aquí apoyar al compañero? Matías. Matías Leiva, ¿estás presente? Matías dice que no tiene acceso al micrófono, pero Ah, estoy dice, leyendo, sí. No estoy en el computador, así que ya. A tomar conciencia, dice, de lo que ocurre. Ya. y también a Eh, mantener la calma, como ya, pero cuando hablo de los recursos me refiero a justamente algo que decía Carolina, creo. ¿Estoy hablando con Carolina o no? no con Javiera. Javiera. No sé si era Javiera o Carolina que señalaba, ¿cierto? Que, por ejemplo, se apela a figuras reconocidas, ¿no? Eh, y lo que les decía recién, que apelan al sacrificio, por ejemplo, el terremoto se transforma en una figura, ¿ya? En una figura semántica que no es un hecho, ¿ya? Sino que con los años se transforma en un ícono, ¿ya? Es el patriotismo, profe. Exactamente. A eso quería llegar, estaba haciendo todo el camino, ¿ya? Que tiene que ver, obviamente, con figuras que los chilenos en este caso, que son los destinatarios del mensaje, se sienten identificados, ¿ya? El levantarse después de un terremoto, el tema de los mineros, ¿cierto? Eh, el tema del fútbol, ¿ya? Todo finalmente se configura en una sola cosa que es el patriotismo, que además tiene que ver, fíjense, cuando yo hablo de los mensajes que no están, que no son visibles, tiene que ver con la lógica del gobierno de Piñera, ¿ya? Que eso acuérdense que en los mensajes de Piñera siempre está el tema de la unidad nacional, ¿ya? Entonces es el concepto que trabaja al menos este gobierno. Ya tendríamos que ver a lo mejor otras campañas en otros gobiernos para poder hacer si hay una diferencia o también se apela a lo mismo, ¿ya? Pero tiene mucho sentido con lo que es en su esencia, ¿no? A lo que se busca apelar constantemente, ¿ya? Esos son los, cuando, por ejemplo, yo les podría decir, ok, ¿a qué apela esta campaña en una palabra? ¿Ya? Y si se dan cuenta, todas las figuras icónicas que están dentro de la campaña apelan al patriotismo. Está Violeta Parra, Gabriela Mistral, Arturo Prat, y se me escapan todas las otras cosas más que obviamente hay. ¿Ya? Todo va hacia ese camino. Claro, va el tema de cuidarse, qué sé yo, pero en el fondo es como, eh, va más allá del uno mismo, ¿no? Y el patriotismo tiene que ver con esa cosa de como que todos somos uno, ¿ya? Fíjense todos los mensajes que hay detrás. Después vamos a trabajar en esta campaña un poquito más en detalle de manera comunicacional, ¿ya? Vamos a ir al otro. Espérenme un poquito para... vamos a ir a este. Denme un segundillo. Grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Ahora. Ya, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Ya, atentos.
Any other way, look around. Something is about to happen. Nadja, Jasmin, hallo. Alex. Urs. Hinter dir steht eine Herrenfigur, so wie sie eingesetzt wird, tatsächlich. Und nehmen jetzt all die Maße an, die wir brauchen zur Herstellung, wo es abweicht, damit wir sie wiederum produzieren, beziehungsweise modellieren und bauen können. Ich denke, es ist auch ziemlich schwierig, um das genau nachzumachen. Es fehlen 35. Wie war das mit der Fußform der 10 vorn? Es sind nur 13. Es sind nur 13. Nicht mich wundern, ob die Leute es sehen. Behinderung. Das so plastisch zu sehen, ist schon krass. Die Leute, die dann zufällig vorbeigehen, werden, glaube ich, sehr irritiert sein. Es ist schon noch speziell, sich so zu sehen, wenn man sich nie so im Spiegel anschaut. Entonces, ¿cuáles son los elementos emocionales en ya en esta campaña que es de publicidad, pero también que tiene que ver con temas más sociales? ¿Me escucharon? ¿Cuáles son los elementos emocionales que hay acá? A ver, Aileen.
Nos hablan de la perfección, de que ¿Ya? la perfección en el fondo no No existe, ¿no? existe, no existe, claro. ¿Ya? Ana. Ana. Sí, o sea, que el mensaje que deja, ¿eso está preguntando? ¿A qué elementos emocionales apela la campaña? Compañera, decía el tema del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo perfecto no existe. ¿Qué otros elementos que hacen que en el fondo tú empatices, ¿no? con el mensaje? O sea, obviamente hace que las personas también se den vuelta, entonces igual en ese sentido como que puede apelar a las emociones de la gente quizá, a empatizar con otros cuerpos Ujú. y, y eso, o sea, que el mensaje final que no, nadie es perfecto, entonces ¿Ya? ¿Alguien que haya encontrado otro elemento que no La sea integración, la integración, ya? hacer visibles a la gente a la cual la gente en realidad no olvida porque no cumple un estándar físico. Ujú. Ahí está, ahí hay una clave, el tema de la visibilidad, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Insta, no, disculpa. Dale nomás. No, tú dale nomás. Ya que lo mismo que hablaba Jeremías, creo, como de la inclusión, Ajá. porque es como algo que no se ve en todos lados, ni cuando podíamos ir al mall o a pasear por estos lados comerciales. Claro que no se ve como ropa para la diversidad de cuerpos que existen. Ajá. Claro, diversidad, visibilidad, ¿ya? ¿Qué más? No, yo iba a decir básicamente que en el caso que en este video lo que utilizan, más allá de lo que hacen detrás, a lo que se llega es a instalar estos cuerpos que salen de este estereotipo de lo que supuestamente es perfecto para acercarlos a las vitrinas, que es como el lugar en donde nosotros podemos ver lo que es la ropa y todo generalmente. Entonces muestran como acercarse a la gente a la vitrina, muestran las reacciones de las personas, que no muestran lo que están pensando, pero muestran que están parados ahí, que miran. Uno no sabe si es con un poco de pena, si es con emoción, si es con eh, felicitar a la tienda que lo hizo. Claro. Como acercar a la gente a ese impacto que nos saca de la nube, de la nubosidad de lo perfecto, digamos. Profe, Del profe, estándar, ¿sí? es la edición de video, la música y las imágenes, colocadas precisamente para hacer que el espectador sienta empatía. Ujú. La música, la canción, ¿cierto? Es lento el video, fíjense. Ujú. Te lleva, forma muy, es como que estuviera ahí, no sé, en el mar, muy lento, ¿cierto? Que te va llevando poco a poco. Es una historia además. Está relatada como historia, a diferencia, ¿cierto?, del otro video que son una serie de imágenes de iconos. Acá hay una historia, hay un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? Eso podríamos decir que son como las diferencias entre uno y el otro. Los dos apelan a las emociones, pero en una te cuentan una historia, en la otra es un mix de historias que obviamente se reconocen porque apela a los mismos que la componen, ¿no? Eh, ¿Ambos videos son creíbles o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Nos pone difícil la pregunta, profesora, porque en mi caso, nada de lo que haga Piñera para mí es creíble. No, pero olvídense de Piñera detrás de esto, ¿ya? Olvídense de Mañalich. Pensemos en lo que intenta comunicar el video,
Claro, no, yo me refería Porque básicamente, el día de mañana ustedes a lo mejor van a tener que trabajar para una organización que te dicen, no, en realidad no, pero tengo que buscar los elementos para poder comunicar y para poder que el público empatice con esto. O sea, se van a tener que poner del otro lado. Piensen ustedes qué harían, ¿ya? ¿Hubiesen hecho ese mismo video? ¿No? ¿Qué le hubiesen cambiado? ¿Cómo hubiesen comunicado este tema del patriotismo? ¿Hubiesen recurrido a los mismos iconos? No sé, o sea, es complejo porque, claro, una cosa es ser desde el otro lado, desde si uno empatiza o no empatiza, ¿cierto? Y otra cosa es decir, ¿sabes que yo no empatizo con el gobierno, pero en realidad hizo un producto, porque piensan que esto está hecho para la masa, ¿ya? Hizo un producto con tales características que logró convencer a la masa, ¿ya? Si ahí está el, el detalle, ¿no? Entonces, eh, si son creíbles en relación, miremoslo desde la comunicación, ¿ya? ¿Estuvieron bien utilizados los recursos que que se usaron o no? claramente si estuvieron bien utilizados. En el caso del gobierno, del video del gobierno, están bien Fíjate que utilizados porque, pone... ¿Mm? o sea, logra el objetivo que es subliminal que ellos quieren que nosotros entendamos, la Claro, masa. exacto, y pensemos, después más adelante vamos a ver el tema de la propaganda, que está muy Claro, cargado, obviamente, al tema, si se dan cuenta, está muy, responde a los elementos de la propaganda, ¿no? claro, porque es político. Obvio. Claro. Sí, pues en el primer video yo creo que el objetivo está más que logrado, porque apela y recurre y evoca a todos esos momentos que fueron importantes a nivel nacional. Entonces yo creo que en el primer video sí se logra, o sea, en ambos videos se logra el objetivo, pero en el caso del primero, eh, yo creo que los recursos que utilizó están bien desarrollados. Imagínense que mete a la Violeta Parra, a la Gabriela Mistral, ¿cierto? A íconos que son, o sea, lo que se trata es de abarcar como las distintas tendencias políticas, ¿ya? Por eso les hablo de que el discurso de Piñera siempre, por ejemplo, no hay que abstraerse tampoco cuál es el discurso que hay detrás, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de la unidad nacional, ya que es muy nazi también, ¿no? Eh, el tema del nacionalismo, ¿no? Entonces se recurre a distintas figuras que pertenecen a distintas, digamos, podríamos decir, a distintas tendencias políticas, ¿ya? Y finalmente, como dices tú, se logra esa conexión, ¿ya? En la masa. Ya después vamos a ver vamos a ver propaganda y ahí se van a poder dar cuenta un poco que evidentemente que estrategias que se utilizaban en 1930 todavía se siguen utilizando. ¿Ya? Ya, vamos a seguir entonces. Otro elemento, ¿cierto?, que tiene la comunicación, como anunciamos al principio de la clase, tiene que ver con la ambigüedad, ¿ya? Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de procesar información, podemos hablar de procesar información, como les pongo acá en el ejemplo, de lo que hace un computador, ¿cierto?, que procesa códigos binarios, ¿cierto? Pero también nosotros nos referimos a procesar la información en el sentido sociocultural, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ya, déjame pensar, ¿cierto? Déjame analizar, déjame procesar la información, ¿ya? Obviamente esto tiene que ver con cuando uno quiere tomar una decisión, ¿no? Dice, voy a analizarlo, ¿ya? Fíjense que uno utiliza la misma frase, pero con dos sentidos distintos, ¿ya? A eso se refiere. Así pudimos revisar el ¿Por qué esto funciona? No quiero. No puedo salir, ahí sí.
Y la otra característica, entonces, tiene que ver con que es multidimensional, ¿ya? Evidentemente que el fenómeno de la comunicación va a estar, como les decía al principio de la clase, en distintos ámbitos, ¿ya? En distintas áreas o en distintas ciencias, ¿ya? Se entiende la comunicación en el sentido lógico-racional o, por ejemplo, después vamos a ver la teoría informacional, y en el sentido biológico, las relaciones entre las especies, ¿cierto? En el sentido cultural, que es lo que a nosotros nos compete en ese sentido, y en el sentido social también, o en el sentido tecnológico, ¿ya? Que tiene que ver cómo hoy día, por ejemplo, se apela a modelos comunicacionales que funcionaban en la década del 30 y que hoy día han tomado de alguna manera han revivido, ¿cierto?, con la tecnología digital. Después también lo vamos a profundizar eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los conceptos centrales de lo que vimos hoy día? Tiene que ver que la comunicación es polisémica, ¿cierto? Tiene varios sentidos, ¿ya? Que es ambigua, porque al tener varios sentidos a la vez, uno tiene que entender en qué contexto se encuentra, cuál es el sentido que yo le quiero dar, cuál es la significación que le quiero dar a esa comunicación, ¿ya? O a esa frase, o a ese momento comunicativo, ¿ya? Y es multidimensional porque participa en distintas áreas, ¿ya? Eso es como en resumen. Igual ahí ustedes pueden ir después escuchando los audios, ¿ya? Para que se refuerce un poco lo que hemos estado hablando, ¿ya? ¿Cuáles son los principios básicos de la comunicación? Uno es el principio, ¿cierto?, de la relación. Como les decía, en la primera clase, toda comunicación, ¿cierto?, es relación. Si no hay relación, es decir, si no hay un encuentro entre dos seres, personas o lo que sea, ¿cierto? Pueden ser personas vivas o no, no existe comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se produce la relación, evidentemente hay una transformación de la comunicación, ¿ya? De momento que yo converso con ustedes, por ejemplo, y ustedes me responden, ¿cierto? La comunicación se va transformando, ¿ya? Y además esta transformación es ilimitada. Podemos estar conversando horas. En el contexto de la clase probablemente no, pero por ejemplo cuando ustedes van y salen con sus amigos, amigas, y se quedan conversando toda la noche o todo el día, o un fin de semana van a visitar a un pariente o a algún amigo que no ven hace mucho tiempo y van a conversar y van a conversar y van a conversar de 20.000 cosas, por eso, y esa conversación que inicialmente partió con un sentido, un objetivo, ¿cierto? Y terminaron hablando de otra cosa, eso ocurre todo el tiempo, a eso se refiere que es ilimitada, ¿ya? Lo otro es que evidentemente la comunicación produce diferencias, ¿ya? Tiene un principio de diferencia y semejanza. A esto como es relacional la comunicación, a la vez, ¿cierto? Hay diferencias de puntos de vista. Ya cuando yo hablo con alguien, por ejemplo, yo puedo opinar una cosa, puedo ver algo, y ustedes a lo mejor, pongamos el ejemplo del video, yo puedo ver algo, ¿cierto? Recojo ciertos conceptos de lo que vi, y ustedes ven otras cosas, ¿ya? Ustedes van a poner énfasis en otras cosas que vieron en el video. Y cada uno de ustedes va a ver distintas cosas, ¿ya? Por eso se habla del principio de diferencia y semejanza. Probablemente en algunas cosas vamos a coincidir y en otras cosas no vamos a coincidir, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro? Ya. ¿Sobre qué se constituyen las diferencias? ¿Ya? Básicamente en tres tipos de elementos, ¿ya? Uno, en los sujetos, ¿ya? Va a depender de quién comunica, ¿cierto? Es cómo se constituye la diferencia. Por ejemplo, en el caso del video del gobierno, ¿quién comunica? El gobierno, ¿cierto?
El quien comunica obviamente le va a poner, el gobierno le va a poner ciertos énfasis al mensaje que quiere enviar, ¿ya? Probablemente alguien que escuche se diga, ¿sabes qué? En realidad a mí el video del gobierno no me emociona, encuentro que es súper, utiliza figuras súper reconocibles, no sé, y probablemente o sea, ahí va a haber una diferencia, ¿cierto? Porque obviamente a lo mejor la persona esperaba otra cosa en el mensaje, ¿ya? Entonces, el quién comunica es súper importante para entender también el mensaje, ¿ya? Segundo elemento son los objetos, ¿ya? ¿Qué se comunica? ¿Ya? ¿Cuáles son los objetos que distinguimos en esos mensajes, tanto en la publicidad como en el mensaje del gobierno? ¿Cierto? Son los significados, las señales, ¿cierto? Los sentidos, los elementos, los productos comunicativos que están dentro del mensaje, ¿cierto? Y lo que veíamos eran figuras icónicas, por ejemplo, a eso se refiere con los objetos. Los objetos eran figuras icónicas respecto al que todos apelaban al tema del patriotismo, a lo nacional, ¿ya? Entonces, los objetos se basan en qué comunica, ¿ya? Y las relaciones, ¿cierto?, de la comunicación, es decir, de qué modo se comunica el mensaje, ¿ya? Y en este caso, obviamente, de qué modo va a tener que ver, ¿cierto?, cuáles son los canales, por ejemplo, los canales. En este caso, esta campaña se viralizó por Twitter y se recogió de Twitter para mostrarlo en televisión, por ejemplo. Pero no es una campaña que se haya hecho para la televisión, es una campaña que se hizo para las redes sociales, ¿ya? Por lo tanto, también eso es relevante porque hoy día sabemos que no podemos producir el mismo tipo de mensaje o el mismo tipo de campaña que sea, ya, si estoy pensando en una campaña medioambiental, lo que sea, no podemos producir esa misma campaña para distintos canales, ya, tienen que ser distintas. A distinto canal, distinta campaña, distinto mensaje, porque son distintos públicos, ¿ya? Y aquí les puse como a propósito del video, ¿cierto?, lo que se publicó en los medios de comunicación, en distintos medios escritos, ¿ya? ¿Quién comunica? Por ejemplo, este titular apela al quién comunica, ¿ya? Gobierno impulsa campaña, ¿ya? Este otro titular apela al qué comunica, ¿ya? Que es el eje central de lo que dice la campaña, ¿cierto? Separarnos para volver a encontrarnos, digamos, el eje visible, ¿ya? Y de qué modo se comunica, ¿ya? Es decir, son todos los elementos, perdón, el que comunica tiene que ver con el rescate de los 33 mineros, el oro de Amazú, ese es de abajo, ¿ya? Y de qué modo se comunica, ¿cierto? Que tiene que ver con el eslogan, ¿ya? Con el mensaje visible, como les decía, ¿ya? Y luego tenemos los principios de relación y diferencia, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto? Como una estructura, es un conjunto de partes que están interrelacionadas, ¿ya? Y que obviamente si nosotros las leemos por separados, no tiene el mismo sentido que si las juntamos, ¿ya? Y por eso puse ahí ese cuadro, ¿cierto? Si yo voy juntando voy juntando todos estos iconos patrióticos, ¿cierto? En un mensaje, obviamente le voy a dar cierta relación, ¿no? Cierta estructura y cierta forma al mensaje. Si yo las coloco por separado, van a ser otros mensajes, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Profe, Y, profe, Ya. yo le tengo una pregunta, que no entendí bien los de principio de relación y diferencia. ¿Esta lámina que estamos viendo? Sí, esa misma. Ya. Lo que yo digo es que cuando hay un mensaje, por ejemplo, en el mensaje que vimos del gobierno, por ejemplo, ¿cierto? Hay una serie de elementos, ¿cierto? Que los 33 mineros, el terremoto, Masú, etcétera, ¿cierto? Todo eso al juntarse, ¿cierto? Al ser
al unirlos, ¿cierto? Yo construyo un mensaje en particular, que es el tema de lo nacional, ¿cierto? Si yo los separo y voy no coloco esos elementos, y por ejemplo veo por un lado el tema del terremoto, en otro mensaje veo lo de los 33 mineros, cada uno por sí mismo va a ser un mensaje en sí, y no va a apelar a lo mismo, ¿ya? Porque probablemente si yo veo solo imágenes del terremoto voy a hablar sobre el tema del sacrificio, ¿ya? Y no voy a apelar necesariamente a lo que estoy apelando al recoger todas estas otras figuras para unirlas, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo diseñen una campaña sobre el tema del medio ambiente en Chile, donde tengan que contener un mensaje central, ustedes van a buscar diferentes hechos, ¿cierto? O distintos momentos para poder unirlo y hacer un solo mensaje. Pero esos momentos separados van a ser cada uno otro mensaje en sí mismo. ¿Se entiende ahora? Sí, que le da distintos significados separados y cuando los juntan da otro. ¿Eso se refiere? Exacto. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Ya. Y luego tenemos las metáforas de la comunicación, ¿cierto? Hay dos principales que tienen que ver con la metáfora del intercambio o la transacción y la metáfora de la conversación, ¿ya? O la danza que le llaman, ¿ya? En el caso el de intercambio y transacción, tiene que ver con una conversación, ¿cierto? O con una relación más bien de elementos informativos, ¿ya? Yo voy, entrego la información y hasta ahí llega. O sea, el elemento tal cual, transaccional, ¿cierto? Es entregar una información específica a un público específico, ¿cierto? Y no importa si ese público me responde o no, ya no estoy pensando en el feedback. En el caso de la metáfora de la conversación, tal cual como ocurre en la cotidianidad, ¿cierto? Se refiere a la relación en la comunicación, ¿cierto? Cuando yo me pongo a conversar con alguien, cuando yo hablo con alguien, ¿cierto? Hay un feedback, hay una relación. Yo les digo, no sé, me junto con una amiga y le pregunto, ¿cómo estás? Y me va a decir bien, no sé qué, ¿qué ha pasado con el tema? ¿Cómo te has vivido el tema de la pandemia? Sí, mira, en realidad, y vamos a empezar a hablar probablemente de la pandemia, después vamos a pasar a la familia, después vamos a pasar a, no sé, a las cosas cotidianas, después vamos a hablar de no sé qué cosa. Fíjense que, y por eso habla de la danza, o sea, en un momento uno escucha, el otro no, se interrumpen, ¿ya? Y es ilimitada, como les decía, ¿ya? Eso es básicamente, obviamente que en los audios ustedes van a escuchar más detalles. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda de esta PPT? La metáfora del intercambio sería, por ejemplo, un discurso. Sí, es un discurso siempre y cuando tú no tengas un feedback de vuelta. Ya. No tengas por ejemplo, si yo solamente envío la comunicación, pero no recibo una respuesta, ese sería transaccional. Es como las noticias, ¿no? Las noticias de televisión, claro, podría ser, pero por ejemplo las noticias que tú lees en Twitter, siempre tú tienes una respuesta. Puedes responder a través de las redes sociales. Pero en un diario. En un diario no, pues, pensando, pero ojo, que hoy día los medios digitales tienen para responder. ¿Ya? En un diario, digamos, tradicional podríamos decir que no. A no ser que, porque antiguamente, bueno, todavía se hace, tú puedes responder a través de cartas al director, ¿cierto? Es mucho más limitado, por cierto, pero de alguna manera se puede responder a algunas de las noticias, a algunas de las publicaciones. ¿Ya? La transacción prácticamente es cuando tú no tienes respuesta o no esperas una respuesta.
Hay una, además es una comunicación muy, muy utilitaria, ¿ya? Yo entrego la información, yo sé que el receptor la recibió y punto, ¿ya? Por ejemplo, yo necesito, les voy a poner el mismo ejemplo de cuando un profesor manda un mail, ¿cierto? Y ustedes tienen una relación utilitaria, por ejemplo, para saber si la prueba va en tal fecha o en otra. Entonces, ustedes escriben o sea, ustedes están esperando esa confirmación. Entonces, el profesor o quien sea, ¿cierto? Manda un mail y dice, la prueba se va a realizar en tal fecha. Ahí hay una relación transaccional. Ok, yo recibo la información que necesito, punto. No, y acuso recibo, digamos, ¿no? Pero no hay una conversación relacional, ¿ya? Me refiero a que donde hay yo informo algo, hay una respuesta de ese algo, etc. ¿Ya? Es Entonces, como cuando, profesora, ajá, entonces, en cuanto a los diarios, por ejemplo, el diario oficial sería de ese tipo, por ejemplo, como porque llegan y, o sea, ya cuando la ley se lanza, digamos, por decirlo así, a, a la gente, ya está lista esa ley, nadie puede hacer nada, ya está hecha. O sea, me refiero a solamente el diario oficial se avisa, se da a conocer y uno tiene que recibir acuso sí o sí. O sea, exacto. recibir O una ya, sentencia, por acuso de ejemplo. recibo. Ya, Claro, o una sentencia, ya, profesora. ¿ya? Ya, ¿alguna pregunta de lo que vimos ahora? Profe, Ujú. la Yari dijo en el chat si le podía repetir lo de la ambigüedad, por favor. Ya, disculpe, eso está bueno que me diga lo del chat, porque a veces yo no, como estoy metida en la PPT, no veo el chat, ¿ya? Ya, la ambigüedad tiene que ver que frente a un mismo mensaje, por ejemplo, se puede entender de distinta manera, ¿ya? Yo les planteaba, les ponía un ejemplo. Cuando yo digo procesar la información, si alguien no me conoce, obviamente va a entender procesar la información de distintas maneras, ¿ya? Por ejemplo, los informáticos o la informática o el computador procesa información, ¿ya? Procesa códigos. Pero cuando los humanistas hablamos de procesar la información, nos estamos refiriendo a lo analítico, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien recibe una información y le dice, ya, espérate, pero no voy a tomar todavía la decisión porque necesito procesar la información, es decir, analizarla, pensarla, ¿cierto? Ver los pros y los contras antes de tomar una decisión. Pregúntenle a Yari si me entendió. Sí, gracias, ya, súper. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, estoy anotándolos a todos para la lista, ¿ya? Ya. ¿Vieron el PPT de la comunicación no verbal? ¿Vieron el PPT de la comunicación no verbal? Por mi parte yo no, profe. Ya. Ya, hay que hay gente que sí lo vio. Ya, a ver. Voy a compartir la pantalla. Vamos, para no agotarlos tanto además hoy día, vamos a revisar a grandes rasgos, pero ustedes lo van a tener que ver ahora, después, no sé, en la semana en su casa, ¿cierto? Quiero que lo revisen, ¿ya? Que lo escuchen
y que la próxima semana vamos a abrir el curso con preguntas sobre la comunicación no verbal, ¿ya? Este PPT es muy importante que lo revisen porque vamos a hacer un trabajo asociado al tema de la comunicación no verbal, ¿ya? Así que les voy a pedir que lo revisen, ¿ya? Ya. Ya, profesor. Denme un segundo. Bueno, aquí básicamente yo les hago una introducción sobre por qué es importante hablar de la comunicación no verbal, ya cómo nos pasamos del lenguaje textual al tema de las imágenes, ¿no? Porque obviamente hoy día, en el siglo XXI, lo que importa es mucho el tema de la imagen, ¿cierto? Lo que comunicamos de manera no verbal, ¿ya? Luego les hablo sobre hay ciertas áreas, ¿cierto? Que es la proxémica, la kinésica y la fonética, ¿cierto? Que son muy elementos o variables muy importantes para analizar la comunicación no verbal, ¿ya? Después les hablo de, obviamente, qué significa ser un animal simbólico y citamos algunos autores. Y les pongo ahí una definición, pero además les explico, ¿cierto?, qué significa el tema ser un animal simbólico, ¿no? La importancia de la sociabilización, ¿cierto?, o la socialización en los procesos de la comunicación, ¿cierto?, que evidentemente es muy relevante al momento, ¿cierto?, de pertenecer a un grupo, ¿ya? Ya sea pertenecer a un grupo en forma voluntaria o involuntaria, ¿ya? Y de ahí nos pasamos a una cosa que se llama interaccionismo simbólico, que probablemente ustedes van a profundizar en cursos más adelante, ¿cierto? En cursos, por ejemplo, de discurso y cosas así, en segundo o tercer año, ¿ya? Que es una corriente de pensamiento súper importante, ¿ya? Que habla sobre el tema de los significados, ¿ya? Y luego también nos referimos al tema del lenguaje, ¿cierto? Que tiene que ver cómo el ser humano, ¿cierto?, utiliza la totalidad de su cuerpo para poder comunicar, ¿ya? Y después nos vamos básicamente ya en la lámina 9, empezamos a hablar del origen de la comunicación no verbal, del origen en términos de investigación, ¿ya? Quien empieza primero a hablar de la comunicación no verbal, que es Charles Darwin, ¿cierto? Sin llamarlo comunicación no verbal, ¿ya? Y que después, cuando se empieza a estudiar esto, ¿qué área le da importancia? El cine, acuérdense con el tema del cine mudo, ¿no? La televisión y posteriormente la publicidad, ¿ya? Hablamos de los padres de la kinésica y la proxémica, ¿cierto? Que son los primeros que teorizan este tema, ¿ya? Lo que hoy día es muy conocido, ¿cierto? Este concepto de las distancias sociales, ¿ya? Vamos viendo distintos conceptos, ¿ya? También. Las características, ¿cierto?, del lenguaje no verbal, ¿ya? Hablamos de que el lenguaje no verbal es heterogéneo, ¿cierto?, porque se encuentra en distintas áreas, ¿ya? No solamente en el cuerpo, sino que también en los objetos, o lo que se llama los artefactos comunicativos, ¿ya? Aquí hay algunos referentes sobre que el 55% del lenguaje es corporal, ya en las relaciones comunicativas. ¿Cuáles son las fuentes de los mensajes no verbales, ¿cierto? El espacio, la voz, los movimientos corporales, etc. Y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, el lenguaje no verbal en la política,
que se ha analizado mucho y que es súper importante, sobre todo en tiempos de campaña, ¿no? Y ahí les voy poniendo algunos ejemplos. Esto que sirvió de meme, ¿no? La cara de Michelle, ¿no? Frente a la buena onda que tenía, ¿cierto? Obama con esta señora, parece que era de Suiza, no me acuerdo quién era, pero también era como un personaje importante. Y acá cuando el periodista le pregunta a Obama sobre su relación con Putin, ¿cierto? Y que él dice que es súper buena y no, pero evidentemente su rostro no lo demuestra así. Entonces yo les voy a dejar de tarea que se escuchen esto y que la próxima semana vamos a comenzar ya la clase con preguntas y dudas sobre la comunicación no verbal. Además, esta clase va asociada a un texto que yo también les dejé, que es un texto de Flora Davis, ¿ya? Que habla sobre la comunicación no verbal, ¿ya? Eso lo tienen que tener leído para la próxima semana, escuchado, etc. Porque la próxima semana vamos a darle media hora a esto, básicamente, ¿ya? Un segundito. Le vamos a dar media hora a esto y vamos también a aprovechar de, vamos a empezar con el paradigma informacional comunicacional, ¿ya? Entonces, mi idea es que la próxima semana partamos con dos, igual que ahora, que revisamos un poco para que se enchufaran en realidad, revisé con detención la clase número 3, ¿ya? La comunicación no verbal es un poco más fácil en términos de comprensión, ¿ya? Entonces la próxima semana comenzaríamos con preguntas sobre la comunicación no verbal que ustedes tengan, dudas, y nos detendríamos más en el paradigma informacional comunicacional, que también es una PPT que tienen arriba en el sistema, ¿ya? Porque después ya vienen los modelos y eso ya se empieza a complejizar un poquito, ¿ya? Dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Por mi parte, profe, todo claro. Ya. Entonces, ¿está todo claro? Sí, profesora. Súper, lo dejamos hasta acá y les dejo la tarea de leerse la PPT y revisar el texto de Flora Davis. No quiere decir que lo lean completo, pero échenle una miradita, ya, revísenlo, vean, hay cosas que obviamente no están en la PPT, que sí están en el texto, ya, que les va a ayudar un poco a sumar, ya, respecto al tema de la comunicación no verbal, ya. ¿Qué es lo que manda Diego? Manda una dirección de YouTube. ¿Qué es eso? Ya, entonces, esta clase recuerden que va a quedar... Ah, es el texto de Flora Davis, sí. El texto igual está en el aula virtual y está además en el... está en el drive de Gmail, ¿ya? Por si acaso, para que si lo quieren sacar de ahí, ¿ya?
Eso, y lo ideal es que traigan preguntas, chiquillos, ¿ya? Y chiquillas. Traigan preguntas porque es la única manera de que podamos ir avanzando en la materia, porque después cuando tengan que hacer los trabajos, ya, ya esas preguntas van a estar resueltas, ¿ya? A mí, según el otro aviso, según las evaluaciones que nosotros vamos a tener, no tengo aquí a mano los porcentajes, pero son 3 evaluaciones, ¿ya? 3, ¿ok? La próxima semana vamos a hablar de eso. Ya vamos a tener un espacio chiquitito para que al final de la clase, para que hablemos sobre el tipo de evaluación que van a tener y cómo van a ser estas evaluaciones y de qué cosas van a ser estas evaluaciones. ¿Ya? Y qué porcentaje que tienen, y yo las pautas se las voy a mandar con mucha anticipación para que los que quieran trabajar desde ya en las cosas la puedan hacer independientemente de la fecha en que tengan que entregar, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Ya. Entonces espero que tengan una muy buena semana, ¿ya? Y que, pucha, que va a ser complejo al principio, pero ya cuando empiecen a agarrarle el ritmo a las clases, ya se van a dar cuenta que va a ser rápido esto, ¿ya? Así que espero que estén todos bien, que sus familias estén bien. Si tienen algún problema, comuníquense conmigo, por favor. Yo estoy respondiendo los mails, ¿ya? Así que para que no duden en escribir, ¿ya? Ya, profesora, igualmente que esté bien usted y su familia. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao. Chao a todos, chicos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, cuídense. Profe, una consulta. El trabajo de El Resplandor se lo enviamos a su correo personal. Sí, mándenmelo a mi correo personal. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, que estén bien. Igual. Chao. Chao, chao. Profe. Diga. ¿No podría dejar notado su correo? Sí. Por favor, para poder mandarlo. Ahí va. Ya, bueno, muchas gracias, profe, que esté bien. Igual tú.